En las sombras de América Latina, más allá de las montañas, los desiertos y los valles, late un secreto que se niega a morir. No importa cuántos siglos pasen ni cuántas hogueras intentaron borrar su existencia, las brujas siguen caminando entre nosotros. Algunos las llaman leyenda, otros susurran que son guardianas de un conocimiento prohibido. Pero en cada rincón, desde el frío del sur hasta las selvas ardientes, se repite el mismo temor. La noche nunca está vacía. En Argentina, entre llanuras solitarias y pueblos olvidados, dicen que existen círculos de mujeres capaces de invocar tormentas y de formar la voluntad de los hombres. Sus nombres jamás se escriben, porque hacerlo es invocar su presencia. En Chile, ocultas tras los bosques interminables y las islas de Chiloé, hay relatos de sectas que pactaron con fuerzas tan antiguas que el cristianismo nunca logró silenciarlas. México guarda sus propios horrores. En pueblos donde la muerte convive con la vida cotidiana, los altares y las ofrendas esconden historias de mujeres que bebieron sangre para extender su poder. Algunos aseguran que todavía se escuchan sus cantos en las madrugadas, mezclados con el ulular del viento y el eco de campanas que nadie toca. Y en Perú, bajo el manto de los Andes y las ruinas que hablan de dioses olvidados, surgen testimonios de brujas que dominaban el arte de robar almas. No eran simples curanderas ni parteras, eran figuras temidas, mujeres capaces de transformar la esperanza en condena con un solo susurro. ¿Es posible que todas estas leyendas compartan un mismo origen? ¿Que haya un hilo invisible que une a las brujas de Argentina, Chile, México y Perú en un legado tan oscuro como indestructible? Algunos investigadores creen que sí. Dicen que las rutas coloniales no solo llevaron oro y esclavos, también trasladaron libros malditos, símbolos y pactos que germinaron en distintos suelos, adaptándose a cada cultura y multiplicando el miedo. Lo cierto es que, aunque muchos prefieren reírse de estas historias, nadie se atreve a caminar solo de noche por los lugares donde las brujas dejaron su marca. Nadie mira 2 veces a los ojos de ciertas ancianas que habitan en los pueblos, porque saben que allí puede esconderse algo más que arrugas y cansancio. Y nadie, absolutamente nadie, se atreve a romper el silencio cuando escucha su nombre murmurarse en la oscuridad. Esta noche abriremos un libro prohibido, no un manuscrito hecho de tinta, sino uno formado por los relatos que la gente jura haber vivido. Hoy descubrirás 4 relatos escalofriantes que te harán dudar de todo lo que crees saber, desde las pampas argentinas hasta las ruinas peruanas, desde las islas chilenas hasta los pueblos mexicanos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción barata ni un simple cuento de fogata. Son historias que han pasado de boca en boca, de generación en generación, marcando la memoria colectiva con cicatrices invisibles. Bienvenido a este canal. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás mirando, porque después de escuchar esto, quizá ya no quieras apagar la luz. En lo profundo de los esteros correntinos, donde el agua refleja la luna como un espejo quebrado y las sombras de los juncos parecen criaturas que acechan, se susurra desde hace generaciones el nombre de una mujer prohibida. Los ancianos la llaman la bruja de los esteros, y aunque muchos la reducen a mito popular, los pescadores insisten en que su presencia se siente en las noches en que la neblina cubre la laguna como un sudario. Nadie sabe con certeza cuándo nació, pero las crónicas orales la ubican en tiempos coloniales, cuando los esclavos fugitivos y los indígenas perseguidos buscaban refugio en la espesura del humedal. Entre ellos apareció una mujer extraña, de piel ceniza y cabellos enmarañados, que nunca revelaba su origen. Su mirada, cuentan, era capaz de silenciar incluso a los perros guardianes. El relato más repetido asegura que la mujer fue acusada de robar niños y de beber la sangre de animales recién sacrificados. Las madres del lugar juraban escuchar sus cantos al amanecer, voces guturales que surgían desde la neblina, seguidas por el llanto apagado de criaturas invisibles. Aquel canto, dicen, era un conjuro para intercambiar vidas humanas por poder. Con el tiempo, la comunidad intentó expulsarla. Un grupo de hombres armados la persiguió hasta un islote en medio del pantano. Allí, bajo un cielo encendido por relámpagos, se desató un enfrentamiento brutal. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero solo uno de los hombres regresó, delirando, con el cuerpo cubierto de marcas de garras. Murió al día siguiente murmurando que ella no podía morir. Tras aquel suceso, los esteros se convirtieron en un territorio temido. Se decía que, cada cierto tiempo,
Una figura femenina aparecía en las orillas, envuelta en harapos y con una jauría de perros espectrales a su alrededor. Los animales lanzaban ladridos huecos, como ecos atrapados en otro mundo. Aquellos que osaban mirarla directamente quedaban ciegos o regresaban con la mente quebrada. Los cazadores que se adentraban demasiado en la maleza a menudo desaparecían sin dejar rastro. Sus cuerpos nunca eran hallados, pero las familias recibían extraños presagios. Gallinas muertas con la sangre drenada, agua enrojecida al amanecer y huellas de pies descalzos que se hundían en el barro. Para los locales, eran advertencias claras de que la bruja había reclamado otra vida. Con el paso de los siglos, algunos sacerdotes llegaron a Corrientes con la misión de exorcizar los esteros. En procesiones nocturnas, armados con cruces y agua bendita, se internaban en el pantano rezando letanías. Pero ninguno logró erradicar la maldición. Por el contrario, muchos afirmaron que los rezos alimentaban su furia y que cuanto más intentaban invocar a la luz, más densa se volvía la oscuridad. Un jesuita del siglo XVIII dejó un testimonio escrito que aún se conserva en un archivo parroquial. Allí narra que durante una noche de vigilia vio una figura femenina surgir del agua, con el cabello flotando como algas y los ojos encendidos en un rojo enfermizo. El sacerdote escribió que aquella visión le habló en un idioma desconocido, un murmullo que parecía brotar desde dentro de su cráneo. 3 días después, el hombre fue hallado muerto, con la boca abierta en un gesto de horror. En tiempos más recientes, los relatos persisten. En los años 90, un grupo de jóvenes excursionistas desapareció cerca del arroyo Carambola. Sus carpas fueron halladas intactas, pero sin rastros de lucha. Lo único extraño fue una serie de círculos quemados en la vegetación, como si algo hubiera descendido con un calor imposible. Los lugareños no dudaron. Era la bruja repitiendo sus rituales. Algunos investigadores de lo paranormal visitaron la región para documentar los testimonios. En grabaciones nocturnas, se escuchan voces femeninas entonando melodías distorsionadas, siempre en frecuencias imposibles de identificar. Expertos en sonido analizaron las cintas y concluyeron que eran patrones de audio incompatibles con la voz humana. Para los creyentes, no había duda. Era la bruja llamando a sus víctimas. Lo más perturbador es que la figura nunca envejece. Descripciones de siglos pasados coinciden con los relatos actuales. Una mujer delgada, de piel grisácea, con ojos ardientes y cabello enmarañado. Se dice que sobrevive alimentándose del miedo de los vivos, y que cada alma que reclama prolonga su existencia más allá de toda lógica humana. Quienes han intentado desafiarla terminan arruinados. En 2015, un pescador relató a la radio local que encontró un bote abandonado en medio de la laguna. Al acercarse, vio a una mujer encorvada dentro. Cuando trató de hablarle, ella levantó el rostro y él juró ver un cráneo cubierto de piel putrefacta. El hombre huyó, pero desde entonces su familia asegura que no volvió a dormir tranquilo. Los ancianos del lugar repiten un consejo a los forasteros. Si escuchas un canto en los esteros, no respondas. Si ves una mujer sola en la orilla, no la mires. Si algo te llama en la neblina, no sigas la voz, porque hacerlo, dicen, es entregar tu vida a la bruja que nunca muere. Así, entre agua estancada y sombras eternas, Argentina guarda uno de sus secretos más oscuros. No es solo una leyenda para asustar niños, sino una herencia viva que sigue acechando en los límites entre el hombre y el pantano. Y mientras el río siga corriendo y la luna se refleje en las aguas turbias, su figura continuará emergiendo, reclamando vidas y sembrando miedo. Pero lo más aterrador no es lo que ocurrió en Corrientes, sino lo que conecta este mito con otras tierras distantes, porque las voces que describen a la bruja de los esteros coinciden con los susurros que, cientos de kilómetros al oeste, los chilenos han escuchado en sus valles montañosos. Allí también, en las sombras de la cordillera, otra presencia reclama la oscuridad. En el extremo sur de Chile, donde la lluvia cae como un velo interminable y el mar golpea con furia las costas de Chiloé, circula una historia que los isleños rara vez cuentan a forasteros. En esas tierras de mitos y silencios, donde se habla del caleuche y de criaturas marinas imposibles, también se recuerda a una mujer cuyo nombre nunca debe pronunciarse en voz alta, la machi maldita. Las machis, en la tradición mapuche, son curanderas y guías espirituales, mujeres que conocen las hierbas, las plegarias y los ritos que conectan a la comunidad con las fuerzas invisibles de la naturaleza. Pero esta machi, dicen, se apartó del camino. Aprendió palabras que no pertenecían a los ancestros,
sino a entidades del océano profundo, seres que exigían un precio demasiado alto por compartir sus secretos. El relato comienza en un poblado pesquero que ya no existe en los mapas. La comunidad sufría tormentas interminables. Las redes regresaban vacías, los barcos se hundían sin explicación y los cuerpos aparecían enredados en algas negras. Desesperados, los pescadores acudieron a la Machi buscando protección. Ella aceptó, pero no con los rezos habituales. Encendió un fuego extraño, mezcló conchas y sangre de ave, y cantó en un idioma que nadie había escuchado jamás. Esa misma noche el mar se calmó, los peces volvieron a las aguas y las redes se llenaron con una abundancia desconocida. Los isleños celebraron a la Machi como salvadora, pero pronto comprendieron que aquel milagro tenía un precio. El primer hijo varón de cada familia enfermaba y moría antes de cumplir los 3 años. Las madres lloraban en silencio, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Algunos decían que la Machi había pactado con el Caleuch, ese barco fantasma tripulado por brujos y condenados, que navega oculto entre la niebla. Otros aseguraban que servía a criaturas más antiguas que los propios dioses mapuche, seres marinos que moraban en las profundidades y que exigían sacrificios de sangre joven. Un anciano del pueblo intentó resistirse. Se negó a entregar a su nieto a las manos de la curandera y la acusó públicamente. Aquella noche, su casa ardió en llamas sin que nadie pudiera apagarla. Cuando las cenizas se enfriaron, encontraron al anciano con la boca abierta, como si hubiera gritado hasta quedarse sin aire. El niño jamás volvió a ser visto. Los años pasaron, y la figura de la Machi se volvió más temida que respetada. Su piel parecía endurecerse como cuero mojado, y su mirada, dicen, era tan profunda como el océano en medio de una tormenta. Los pescadores afirmaban que, cuando ella caminaba por la costa, las gaviotas caían muertas a su paso. Una noche de invierno, varios jóvenes del poblado decidieron enfrentarse a ella. Armados con cuchillos y la bendición de un sacerdote, irrumpieron en su choza. Lo que vieron los marcó para siempre. La Machi estaba rodeada de huesos de niños y pieles secas que colgaban como trofeos. En el centro, un cuenco de barro rebosaba de un líquido espeso que parecía moverse por sí solo, como si respirara. Los jóvenes intentaron atacarla, pero una ráfaga de viento helado apagó las lámparas y los derribó al suelo. Dicen que en la oscuridad escucharon voces del mar, como cientos de gargantas cantando a la vez. Cuando lograron huir, uno de ellos había perdido el habla, otro quedó ciego, y el tercero desapareció para siempre, tragado por la marea. El sacerdote, aterrorizado, denunció la existencia de la Machi ante las autoridades coloniales. Soldados fueron enviados a capturarla. Se dice que la arrastraron hasta la playa y la ataron a un madero para quemarla. Las olas rugían con tal fuerza que apenas se escuchaban los gritos. Pero cuando las llamas consumieron la pira, el mar se alzó en un muro gigantesco de agua y apagó el fuego. En el lugar donde debía quedar su cadáver, solo había algas negras y caracolas rotas. Los soldados regresaron jurando que la Machi había desaparecido en brazos del océano. Desde entonces, cada vez que un niño muere ahogado en Chiloé, los pescadores dicen que ella lo ha reclamado como ofrenda. Algunos marineros aseguran haberla visto caminando sobre las olas, con el cabello enredado de algas y los ojos brillando como faroles encendidos. En los años recientes, exploradores y turistas curiosos han intentado registrar pruebas. Varias grabaciones muestran figuras femeninas que emergen entre la niebla, caminando por la orilla en medio de cantos incomprensibles. Los micrófonos captaron voces múltiples, como si no fuera una sola mujer, sino un coro entero. Expertos en sonido analizaron el material y concluyeron que se trataba de frecuencias imposibles para la voz humana. Los lugareños todavía temen hablar de la Machi. Algunos dejan ofrendas en la playa, flores, pan y hasta juguetes, como si intentaran aplacar su hambre eterna. Otros simplemente evitan mirar al mar después de medianoche. Si escuchas su canto, advierten, no respondas, porque quien contesta queda marcado y su familia pagará el precio. La Machi maldita es parte inseparable de las leyendas chilenas, pero su historia va más allá de un mito local. Muchos creen que su poder proviene de un mismo origen oscuro que conecta a las brujas de toda América Latina, un legado de sangre y pactos que ni el tiempo ni la religión lograron borrar. Y así, en las costas lluviosas de Chiloé, el mar sigue guardando secretos que ningún hombre se atreve a desafiar. Pero lo más inquietante es que las voces que describen a esta Machi son extrañamente similares a las que en México cuentan sobre las brujas de los pueblos antiguos, como si todas compartieran una misma herencia maldita. En un rincón polvoriento de México,
donde las campanas de la iglesia resuenan con ecos más largos de lo normal y las calles parecen vacías incluso en pleno día, se habla de una mujer que ofrecía velas frente al atrio parroquial. A primera vista era una anciana común, encorvada, con un delantal gastado y una sonrisa apenas visible entre arrugas. Pero quienes aceptaban sus velas notaban de inmediato que algo en ellas no era normal. Las velas parecían arder con una intensidad demasiado viva, iluminando más que las demás. Algunas desprendían un olor dulce, parecido al de las flores recién cortadas. Otras, en cambio, emanaban un tufo amargo que recordaba a carne quemada. Los fieles, al encenderlas en el altar, comenzaban a experimentar sueños extraños, visiones de cementerios abiertos, sombras que caminaban de noche y voces que susurraban oraciones al revés, con un eco metálico imposible de olvidar. La mujer jamás decía su nombre. Algunos la llamaban la vendedora de velas, otros la conocían simplemente como la señora. Lo perturbador era que nadie recordaba haberla visto en la infancia, ni en las fiestas patronales de años anteriores. Apareció de la nada, como si hubiera surgido de las mismas piedras del atrio, y desde entonces se volvió una presencia constante, como si perteneciera a ese lugar desde siempre. Pronto circularon rumores. Decían que las familias que compraban sus velas sufrían desgracias, cosechas arruinadas, enfermedades repentinas, accidentes inexplicables. Los sacerdotes comenzaron a sospechar, pero nunca se atrevieron a expulsarla. Cuando intentaban acercarse, la llama de todas las velas de la iglesia titilaba a la vez, como si respondieran a una fuerza invisible que respiraba entre los muros. Una tarde, durante la celebración del Día de los Muertos, varios fieles aseguraron haber visto algo imposible. La anciana encendió una vela especial, más grande que las demás, y la colocó frente al altar mayor. En ese instante, las fotos de los difuntos en las ofrendas parecieron moverse. Algunos juraron ver lágrimas corriendo por los retratos. Otros afirmaron que las sonrisas se transformaron en gestos de dolor. A partir de esa noche, los muertos comenzaron a aparecer en los sueños de los vivos, pero no con el cariño habitual de las memorias familiares. Venían con el rostro desencajado, pidiendo ayuda, rogando que apagaran las velas que ardían en su nombre. Era como si las llamas los hubieran encadenado a un lugar entre la vida y la muerte, atrapados en un limbo sin salida. Los testimonios se acumularon. Un joven contó que, después de aceptar una vela de la anciana, su madre murió en circunstancias inexplicables. Otro afirmó que encendió la vela en casa y escuchó pasos recorriendo los pasillos hasta detenerse frente a su puerta. Cuando abrió, no había nadie, pero en el suelo quedó una marca de ceniza con forma de cruz invertida, todavía caliente. Los sacerdotes, desesperados, organizaron un exorcismo en la iglesia. Reunieron a toda la comunidad, rociaron agua bendita y comenzaron a rezar. Pero cuando la procesión llegó al altar, descubrieron que todas las velas, incluso las que no habían sido compradas a la anciana, ardían con la misma llama anormal. Una luz rojiza, como sangre líquida, iluminaba los muros y pintaba crucifijos de un color macabro. El olor a cera quemada llenó el aire, sofocante, como humo atrapado en los pulmones. En medio del caos, la vendedora apareció en el atrio, sonriendo. Se inclinó hacia un niño que lloraba y le ofreció otra vela. Nadie se atrevió a detenerla. La multitud retrocedió, aterrada, mientras ella avanzaba con pasos lentos pero firmes, como si el suelo se inclinara bajo su voluntad. Esa noche marcó un antes y un después. La comunidad, convencida de que estaba frente a una bruja, decidió confrontarla. Hombres armados con machetes y antorchas la siguieron hasta el callejón donde vivía. Encontraron su choza llena de velas encendidas, cientos de ellas, dispuestas en círculos concéntricos. En el centro había un altar con un libro ennegrecido, cubierto de cera derretida y símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz. Los hombres intentaron apagar las velas, pero cada vez que lo hacían, una sombra surgía de la llama y los atacaba. Algunos fueron arañados, otros mordidos por figuras hechas de humo y fuego. Gritaban mientras la anciana reía, un sonido áspero que parecía provenir no de su garganta, sino del mismo aire alrededor, como si la iglesia entera se burlara de ellos. El líder de los hombres logró alcanzarla y la golpeó con un machete. La anciana cayó, pero en lugar de sangre, de su cuerpo brotó cera caliente que se extendió por el suelo como un río ardiente. Los presentes huyeron despavoridos. Cuando regresaron al amanecer, la choza estaba intacta y no había rastro de la mujer ni de las velas, como si la escena hubiera sido borrada por una mano invisible. Desde entonces,
Cada cierto tiempo, alguien vuelve a encontrar velas en el atrio de la iglesia. No saben quién las deja, pero todos reconocen el mismo olor dulzón y amargo que las caracteriza. Nadie se atreve a encenderlas, aunque algunos aseguran que, por las noches, se iluminan solas, como si la anciana siguiera entre los vivos reclamando nuevas almas que no encuentra en paz. Los investigadores de lo oculto han intentado rastrear el origen de esta leyenda. Algunos creen que la mujer formaba parte de una orden secreta de brujas que viajaba por México desde tiempos coloniales, infiltrándose en pueblos pequeños para sembrar miedo y devoción a sus fuerzas. Otros aseguran que era un espíritu errante, condenado a vagar de iglesia en iglesia, ofreciendo velas malditas a quienes aceptaran el pacto. Lo más inquietante es que la historia no se ha detenido en los archivos antiguos. En los últimos años, turistas que visitan el pueblo aseguran haber visto a una anciana vendiendo velas en las escaleras de la iglesia. Siempre lleva el mismo delantal gastado, la misma sonrisa incompleta. Cuando intentan fotografiarla, las cámaras fallan y las imágenes se borran. Algunos turistas, al regresar a casa, confesaron haber soñado con ella encendiendo velas en sus habitaciones oscuras. La gente del pueblo insiste en una advertencia: nunca aceptes una vela de una extraña, porque quien lo hace queda marcado. Las llamas no iluminan, atan, consumen y reclaman, y la bruja, disfrazada de vendedora, sigue esperando en silencio, segura de que tarde o temprano alguien caerá en la tentación de encender una vela que no pertenece a este mundo. Así, entre rezos, campanas y sombras, México guarda un secreto que la fe no pudo destruir. Una mujer que convirtió la devoción en condena y cuyo recuerdo sigue ardiendo como la cera que jamás se extingue. Pero lo más perturbador es que su historia no termina aquí, porque las mismas voces que hablan de la vendedora de velas también mencionan a otra bruja, más al sur, en las montañas del Perú, una hechicera que no necesita fuego ni objetos para atrapar a los hombres. A ella le basta con robar lo más preciado que tenemos, nuestra sombra. En las alturas del Perú, donde los Andes se alzan como murallas de piedra y el viento parece arrastrar voces antiguas, se conserva un relato que hiela la sangre. No habla de fantasmas ni de monstruos visibles, sino de una bruja que poseía un poder más sutil y aterrador: la capacidad de robar la sombra de los hombres. La historia se ubica en un pequeño pueblo cercano a Cusco, donde las casas de adobe se alinean como guardianes mudos y las noches son tan frías que la respiración se convierte en humo. Allí, entre las ruinas incas y los caminos empedrados, se cuenta que apareció una mujer que nunca fue reconocida como vecina. Nadie recordaba su llegada, pero pronto todos notaron su presencia. Se trataba de una mujer alta, vestida con mantos negros que parecían moverse con el viento incluso en calma. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero ancho, y cuando levantaba la vista, sus ojos reflejaban un brillo metálico que inquietaba a cualquiera. Algunos la llamaban curandera, otros simplemente la evitaban, pero las tragedias comenzaron poco después de su aparición. Los niños fueron los primeros en advertirlo. Decían que la mujer no proyectaba sombra bajo la luz del sol y que, en cambio, se inclinaba hacia la suya y la tocaba con los dedos, como quien acaricia a un animal. Aquellos que eran señalados se enfermaban en cuestión de días, se debilitaban, perdían peso, sufrían pesadillas interminables y, al cabo de unas semanas, morían sin explicación médica. Un campesino relató que, al regresar del campo, vio a la mujer parada frente a su choza. Ella le habló con una voz profunda, casi masculina, y le pidió agua. El hombre, temblando, aceptó. Al entrar en su casa, descubrió horrorizado que su sombra había quedado en la puerta, como estampada en el suelo. Aunque él se movía, la silueta permanecía fija, inmóvil. A los pocos días, el campesino murió, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo imposible. Los habitantes comenzaron a hablar de la ladrona de sombras. Nadie se atrevía a salir después del atardecer, porque decían que la bruja rondaba las calles en silencio, buscando figuras proyectadas por la luna para arrancarlas con sus manos huesudas. Las familias colgaban espejos en las puertas, creyendo que el reflejo podía confundirla, pero las muertes continuaban. Un sacerdote del lugar intentó enfrentarla. Durante una procesión nocturna, la señaló y le gritó que estaba maldita. La mujer rió con un sonido hueco y levantó la mano. En ese instante, las antorchas de la procesión se apagaron y el sacerdote cayó al suelo, inmóvil. Cuando los fieles se acercaron, descubrieron que su cuerpo seguía vivo,
pero su sombra había desaparecido para siempre. El terror creció cuando empezaron a notarse otras consecuencias. Las casas de quienes habían perdido su sombra quedaban frías, sin calor humano. Los animales huían de ellas. Los perros aullaban en las noches y los niños lloraban sin razón. Era como si la ausencia de la sombra hubiera dejado un vacío que ninguna plegaria podía llenar. Los ancianos del pueblo recordaron entonces un mito antiguo. Hablaban de las ñustas oscuras, mujeres que en tiempos incas servían a deidades prohibidas del subsuelo. Estas figuras practicaban rituales en cuevas profundas, ofreciendo sombras humanas como alimento a los dioses del inframundo. La hechicera, aseguraban, era la última heredera de esa tradición olvidada. Con el miedo apoderándose de la comunidad, un grupo de jóvenes decidió perseguirla hasta una quebrada en las montañas. La siguieron de noche y la vieron entrar en una caverna iluminada por un resplandor verdoso. Desde el interior surgían cantos graves, como voces masculinas en un idioma desconocido. Cuando intentaron acercarse, sintieron que sus propias sombras se alargaban hacia la entrada, arrastradas como si tuvieran vida propia. Uno de los jóvenes, aterrorizado, intentó huir, pero cayó desplomado. Sus compañeros lo encontraron sin sombra, apenas respirando, como una cáscara vacía. Lo arrastraron de regreso al pueblo, pero murió antes del amanecer. Los sobrevivientes juraron que nunca volverían a acercarse a la cueva. Con el tiempo los relatos se multiplicaron. Algunos decían que habían visto la silueta de la bruja recortada contra la luna, caminando por los tejados de las casas. Otros aseguraban que sus sombras se movían solas, incluso cuando estaban dentro de sus habitaciones. El miedo se volvió insoportable. Un viajero extranjero, intrigado por los rumores, intentó investigar. Traía consigo cámaras y cuadernos, convencido de que todo era superstición. Una noche instaló su equipo en la plaza. Cuando reveló las fotos, descubrió algo aterrador. En cada imagen, las sombras de los habitantes estaban torcidas, extendidas hacia un punto invisible. Y en una de las tomas, la figura de la mujer aparecía de pie detrás de él, aunque juraba que en ese momento estaba solo. Los pobladores lo encontraron muerto poco después, con la piel pálida y sin sombra proyectada. Sus pertenencias fueron enterradas en secreto, como advertencia para que nadie más intentara desafiarla. Hoy, todavía se dice que la hechicera ronda por los Andes. Los pastores que vigilan a sus rebaños al caer la noche ven figuras oscuras moverse en el horizonte, aunque no haya luna que las proyecte. Y en Cusco, los guías turísticos susurran que, si notas tu sombra demasiado alargada en la piedra de las ruinas, es porque ella ya te ha visto. Los ancianos resumen la advertencia en una sola frase: nunca confíes en tu sombra en las montañas, porque quien la pierde, pierde también su vida. Y así, en los Andes del Perú, sobrevive una de las historias más perturbadoras de brujería. Una mujer que no necesitaba sangre ni fuego, porque su poder era aún más devastador: robar aquello que nos define, nuestra propia silueta. Lo más inquietante, sin embargo, es que esta leyenda coincide con relatos de Argentina, Chile y México. 4 países, 4 brujas distintas, unidas por un mismo eco de oscuridad, como si todas fueran piezas de un rompecabezas prohibido que revela, en conjunto, un secreto aterrador. Las 4 historias que has escuchado no son simples relatos para pasar la noche. Son cicatrices en la memoria de pueblos enteros, marcas que se niegan a desaparecer aunque los siglos avancen. Desde las pampas argentinas hasta los Andes del Perú, pasando por las islas de Chiloé y los pueblos mexicanos, la sombra de la brujería permanece viva, desafiando el paso del tiempo. Lo más perturbador es que cada relato coincide en un detalle: las brujas nunca mueren del todo. Su figura cambia, su rostro se transforma, pero el miedo sigue intacto. Quizá no se trate de 4 mujeres aisladas, sino de una misma presencia que adopta distintos nombres y rostros a lo largo de la historia. Tal vez no importa dónde vivas ni qué tan lejos creas estar de estas leyendas, porque basta con una vela encendida en la oscuridad, un canto en la distancia o un reflejo extraño en la pared para que recuerdes que lo invisible nunca está tan lejos como imaginas. Y cuando la noche cae, todos somos vulnerables. Si alguna vez visitas esos lugares, recuerda las advertencias. No mires a los ojos de la anciana en los esteros. No respondas al canto de la machi en la niebla. No aceptes una vela de una desconocida. Y nunca confíes en tu sombra en las montañas. Porque quien olvida esas palabras termina formando parte de la misma leyenda. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas historias te ha causado más escalofríos?
Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber desde qué lugar del mundo nos escuchas y cómo estas voces oscuras llegan hasta ti. Si quieres que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir abriendo juntos las páginas de lo prohibido, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Pero hazlo antes de apagar la luz, porque nadie sabe qué sombra se esconde detrás de ti cuando el silencio regresa.